Bien, hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar este momento de escucha de la palabra de Dios. Aquí en esta área de Estados Unidos, no en todas partes, este próximo domingo se va a celebrar el gran misterio de la ascensión del Señor. No la asunción. La asunción es María Santísima, que la palabra dice que fue llevada, fue tomada. Y la ascensión es que Él, siendo Dios, Él sube en sí mismo. Entonces, la ascensión, el segundo misterio del rosario, de los misterios gloriosos, y la asunción de María es el cuarto, la ascensión y la asunción. Dos cosas, dos misterios totalmente diferentes, compenetrados de la misma manera. Jesús lleva a su madre donde está Él, es llevada, y Jesús asciende, sube a la derecha del Padre, como lo profesamos en el credo. Bien, vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preparamos nuestro corazón y vamos a darle lectura. Hoy me gustaría hacer un poquito diferente nuestra lectura. Generalmente me enfoco en algunos detalles del Evangelio y sería genial. Sin embargo, hoy me gustaría un poquito más trabajar acerca en el concepto sobre la ascensión. ¿Qué es exactamente la ascensión? Y mirar la liturgia de la palabra, cómo las lecturas que nos ha dado la Madre Iglesia nos ayudan a descubrir. Y al final me gustaría compartir lo que se va a convertir y lo que ya es las obras clásicas del gran maestro, del Papa Benedicto XVI. Me gustaría compartir un poco algunos fragmentos de cómo él describe este gran misterio. Eso sería hasta el final. Entonces, en primer lugar, quisiera hablar de qué es lo que prepara, qué lecturas preparan exactamente el centro, que es el Evangelio. El Evangelio va a ser Mateo, capítulo 28, exactamente el final, y del versículo 16 al versículo 20. Mateo 28, del 16 al 20. Y esto es muy conocido porque se acuerdan que dice que se me ha dado toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Y entonces envía a sus discípulos, lo vamos a leer, vayan, ¿sí?, a todas las naciones y bauticen, ¿verdad? Y hagan discípulos. Habla de hacer discípulos y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo aquello que yo les he enseñado. Sí, enséñenle aquello. Y después dice, y he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese momento de la ascensión del Señor, Él asegura que estará ahí con los discípulos hasta el fin de los tiempos. Un poquito contradictorio, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios en el Hechos de los Apóstoles, que va a ser la primera lectura, ¿qué va a decir? Nos describe. Mateo no describe qué significa la ascensión, nomás habla de la gran instrucción, el gran mandamiento que les da a sus discípulos, ¿verdad? La misión universal a sus discípulos. Pero Lucas describe un poquitito más y nos dice qué pasó, cuándo fue, qué sucedió, quiénes estaban allí. Vamos a escucharlo con atención. En primer lugar, nuevamente se dirige al querido Teófilo. Dice, en mi primer libro, querido Teófilo, y podemos saber que estamos hablando del Evangelio de San Lucas, y Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, ¿sí? Por eso llamamos el Evangelio, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Un elemento, ¿sí? Después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones. Atención, porque va a hablar que Jesús ha dicho que conviene que Él vaya para enviar el Espíritu Santo. Es difícil, es eso lo que se llama cuando hablamos de Jesús, de la venida de Jesús, decimos, Él ya está aquí, pero todavía no. Yo siempre pongo el ejemplo como el embarazo, ¿no? Ya está aquí el bebé, pero todavía no. Sí, ya está aquí, está en el vientre, pero todavía no. Está allí, pero no de una manera plena. Entonces, pero ya está.
Entonces así vamos a mirar que en la Escritura continuamente dice, yo enviaré me iré porque les conviene que yo se los envíe al Espíritu Santo, pero dice, pero esto lo dijo por obra del Espíritu Santo. Yo me iré, pero yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces, esta es la parte del lenguaje que no alcanza. El lenguaje humano es limitado. No es que Dios se contradiga, no es que Dios no sepa cómo transmitirlo, sino que nuestro lenguaje es tan pequeño, tan limitado, que necesitamos incluso acudir a las contradicciones, más que a la contradicción, a las palabras casi opuestas, pero que hablan de la misma realidad. Por ejemplo, los católicos nos encanta esto, ¿no? Por ejemplo, hablando del Dios, que el Dios es un solo Dios, pero son tres personas, ¿sí? Que María es pura, totalmente pura, virginal, pero es madre. ¿Sí? No, nos encantan porque no hay manera de cómo plasmar, cómo compartir el misterio de Dios. Nuestro lenguaje es limitado. Sí, así es, pero no. Sí, así es, casi así es, pero no. Y es que estaremos con nuestra experiencia humana, pues estaremos siempre balbuceando, se dice, balbuceando el misterio de Dios. Entonces hemos visto esa parte, ¿no? Poniendo atención y no caer en el error de que la Biblia es contradictoria, sino que precisamente pertenece a su naturaleza, pero no del misterio de Dios, sino del lenguaje humano. Bien, versículo 3 del Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que estamos leyendo, dice: después de su pasión, ¿sí?, Jesús se manifestó a ellos dando numerosas pruebas de que vivía, ¿sí? Y durante 40 días, ahora nos dice cuántos días, se les apareció y les habló del reino de Dios. Entonces, eso es exactamente lo que estamos viviendo ahorita en la iglesia, ¿sí? Estos 40 días donde después de la resurrección Jesús se sigue apareciendo y sigue explicando quién es. Recuerden que en la Biblia el número 40 es muy importante, que puede significar, en sí mismo no es una purificación, en sí mismo es un momento transitorio, como es un momento ¿sí?, entre una realidad que se purifica, que se prepara, que, ¿verdad?, que de alguna manera se dispone para entrar a algo más profundo, ¿sí? Entonces, así podemos, por ejemplo, decir de los 40 años que el pueblo de Israel vivieron en el desierto para entrar en la tierra prometida. Son 40 años, sí, de purificación, sí, de preparación, sí, de una predisposición para recibir un gran don, ¿sí? Entonces ahí también viene esta parte. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les encomendó que no se alejaran de Jerusalén, ¿sí? Y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces aquí esta ascensión habla también de esa venida del Espíritu Santo, de la promesa, ¿sí? Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, una pregunta muy legítima, ¿no? Que los apóstoles aquí hablan de que los apóstoles están esperando. ¿Cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo veremos paz en nuestras vidas, no? Y yo creo que eso refleja mucho de nosotros, ¿no? De esta inquietud, en donde continuamente decimos, pero ¿cuándo será esto, no? Estamos viviendo en ese tiempo de espera y, como dice el dicho, el que espera se desespera. Él respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra, ¿sí? Y este versículo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, es bien importante, porque de ahí se va a trazar todo el itinerario de Hechos de los Apóstoles. Primero anuncian en Jerusalén, después los apóstoles se van a Samaria y después salen a todo el mundo, como dijo aquí. Y viene este momento importante, dice: dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos.
Como permanecía con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres de blanco que les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Ese Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir». Bien, aquí 3 elementos muy sencillos. El primero, la nube, ¿no? Dice que lo vieron subir y hasta que la nube lo ocultó de ellos. Recuerden que precisamente Lucas, en el capítulo 9, cuando nos habla de la transfiguración, pues habla de eso, ¿no? Que una nube los cubrió y que de una nube surge la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo». Esto significa que la nube en sí misma es el símbolo de la presencia de Dios. Por eso está hablando más que un ocultamiento entre las nubes, como nosotros pudiéramos, cuando subimos al avión, decimos: «¿Dónde está Jesús?», ¿verdad? Aquí están las nubes, o cuando pensamos que los ángeles están encima de las nubes. Bueno, pues es una realidad simbólica que habla de que Jesús verdaderamente es Dios y está subiendo como Dios, ¿verdad? En primer lugar. Segundo, dice: como tenían la mirada puesta en el cielo. Atención, aquí la palabra cielo no es la palabra con que se describe la realidad de Dios, sino como una realidad tal cual en las cosas. El cielo aquí es, en inglés hay 2 palabras para referir cielo, como heaven, que es la realidad de Dios, y sky, que es la realidad física del material. Bueno, el griego habla de están viendo el sky, están viendo, no puesto los ojos en el cielo de la eternidad, sino en las cosas, en lo físico. Sí, esa es como una palabra que nos puede ayudar un poquitito. Y entonces nuevamente se aparecen 2 hombres como en la resurrección, ¿sí? Y ellos dicen otra vez, como interrogan: ¿por qué se quedan ahí? ¿Por qué se quedan ahí? ¿Por qué buscan al vivo de entre los muertos? Y aquí, ¿por qué se quedan ahí fijándose al cielo? Así como se fue, lo verán venir. Bien, y finalmente dice que el que se fue lo harán venir. Y entonces esto es lo que tenemos de alguna manera sencilla en la primera lectura, hablando de la ascensión. Pasamos rápido al Salmo, y el Salmo es el Salmo 47, que de una manera hermosa nos hace que disfrutemos un poquitito el misterio de la ascensión. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que se reúne, que vuelve al Padre de donde ha salido, ¿sí? Que está sentado a la derecha del Padre. Eso es lo que canta el Salmo. Se regocija de que Jesús retorna al Padre, ¿sí? Y entonces dice el Salmo, precisamente en el segundo verso, dice: «El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado». Entonces habla de ese regreso al Padre, ¿sí? Después de la encarnación, regreso al Padre, y eso es lo que aclama. Y tiene un sentido triunfalista, es decir, que ha vencido a la muerte, ¿sí? Esto es, y recoge la pasión de Jesús, su muerte en la cruz, ¿verdad? Ese trabajo de redención, ¿verdad? Y después recoge la resurrección, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y entonces esas victorias, ¿sí? Contra el demonio en la cruz, contra el pecado y la muerte en la resurrección, ese Jesús triunfante sube al cielo y sube al Padre. Y algunas oraciones de la liturgia, especialmente el prefacio, va a decir que se ha ido no para alejarse de nuestra pequeñez, sino para estar sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, ¿sí? De alguna manera, a mí me gusta mucho y que la liturgia, especialmente la oración colecta, va a recoger esta oración. Me fascina ir siempre al libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16. Me gusta esta es una frase que me da, un versículo que me da mucha paz en mi corazón. Dice: «Vayamos entonces
confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. ¿Sí? Vayamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús sentado, aquel que murió por nosotros, aquel que entregó su vida en la cruz por nosotros y que el Padre lo ha resucitado, hoy asciende al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Santo Tomás continuamente nos ayuda porque de repente decimos, ¿cómo está sentado a la derecha del Padre? ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, dice Santo Tomás, no podemos decir que en el cielo haya un derecho y una izquierda, porque Dios es espiritual. Y él dice, cuando se habla de la cuestión de derecha es porque tu mano derecha tiene toda la autoridad, es una extensión tuya y es como un trabajo en equipo en lenguaje humano. Entonces, el estar a la derecha significa que comparte toda la autoridad y eso es precisamente lo que vamos a ver en el Evangelio, que vamos a reservarnos para ese momento. Entonces, eso es lo que canta el Salmo. Y la segunda lectura, que es del libro de los Efesios, es una lectura muy hermosa. Si se dan cuenta, tiene uno de los versículos más que versículos, tiene una frase yo creo que de las más largas de toda la Biblia, que abarca desde el versículo, estamos en el capítulo 1, Efesios, del 17 al 23, pero la frase completa, que no tiene punto, empieza en el versículo 18 y termina hasta el 21. Y dice así, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de la gracia, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, elevándolo por encima de todos los principados, potestades, poder y dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Y la frase con que termina es genial, que está hablando de qué está haciendo, es una énfasis de qué está haciendo en esa derecha del Padre, y dice, Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, ¿sí? Entonces, Él es la autoridad de todo y está puesto como la cabeza de la iglesia, ¿sí? Que es su cuerpo, ¿sí? Imagínense, esta imagen es preciosa que Pablo continuamente va llevando en sus cartas y habla de la cabeza y del cuerpo. Por eso me gusta hace mucho repetir esta frase de Santa Juana de Arco que decía, de lo único que sé de Jesús y de la iglesia es que son uno solo, sí, que es un solo cuerpo, que Cristo es su cabeza y que la iglesia es su cuerpo y que no podemos separarla. Y esto lo decía en un momento muy difícil Santa Juana de Arco, cuando la misma iglesia la estaba persiguiendo y querían ponerla en contra de la iglesia. Y dice, ponerme en contra de la iglesia es ponerme en contra del mismo Jesús, porque de lo único que sé de ellos es que Jesús y la iglesia son uno solo. Entonces, Jesús ejerce una autoridad y todo el poder sobre la iglesia que es su cuerpo. Vamos a entender qué significa esto, ¿no? Entonces, ahora sí llegamos de una manera sencilla al Evangelio. Y en el Evangelio, en capítulo 28, versículo 16, dice, los 11 discípulos fueron a Galilea. Los 11 discípulos. La vez pasada fue el año pasado, acerca de fue hace 3 años, me estoy acordando ahorita, hablaba de estos 11, ¿verdad? De estos 11 que nos habla de esta ruptura, de este Judas que ha traicionado y que ya los apóstoles están incompletos. Entonces habla de los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado, ¿sí? Congruente con el mensaje que le dice a las mujeres, díganle a mis hermanos que se vayan a Galilea
y allá los encontraré, ¿verdad? En el mismo Evangelio de San Mateo. Como vimos en Lucas, dice que va a suceder en Jerusalén. Entonces tenemos estas dos versiones muy importantes que ahorita no nos daría el tiempo de hablar de eso. Tal vez podríamos hacer un video acerca de estos dos aparentemente contradicciones, pero precisamente por eso inicié el video hablando de qué significa, que tiene un sentido teológico muy hermoso, ¿no? De alguna manera Galilea es volver al inicio de donde Jesús los encuentra. ¿Y qué significa Jerusalén? Pues el lugar del templo donde habita el Padre, su trono, donde va a estar sentado a la derecha del Padre, donde de alguna manera es la permanencia, ¿no? Entonces aquí Mateo le dice, váyanse a Galilea, pero les va a decir que va a estar con ellos siempre, ¿verdad? Hasta el final de los tiempos. Galilea, Jerusalén, y en Lucas va a decir, quédense aquí, ¿sí? Pero lo venirse. Entonces, la permanencia en Jerusalén, pero ven que se desplaza para iniciar un nuevo ciclo en la vida de los apóstoles. Bien, de una manera muy sencilla, pero creo que vale la pena en otro momento profundizar un poquitito más para dejar más claro, más para cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque me gustaría dejar un poquito más asentado acerca de la ascensión. Estoy dando elementos, cómo las lecturas nos están ayudando a entender este gran misterio, ayudando a entender. No podremos captarlo por completo, sino que cada vez podríamos ir dando un paso hacia esa nueva comprensión de la realidad de Dios, del misterio de Dios. Entonces, bueno, ya están allá los 11, fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, una frase muy importante, versículo 17, se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaban. ¿Sí? Entonces, y esto no es una crítica. Yo estaba leyendo algunos autores, algunos teólogos, y decían, algunos critican, ¿no? Cómo los apóstoles, después de todo lo que han visto, lo que han venido viendo, todavía siguen dudando. En primer lugar, otros teólogos dicen, pues sí, es cierto, porque esa es la humanidad y esa es la naturaleza de la fe. La fe no es una certeza. No es una certeza ya estática, es una certeza dinámica, ¿sí? Que cada vez va uno como cayendo, va uno entregándose. El ser humano no se entrega de una vez para todas. No es Dios. Dios se entrega de una vez y para siempre. El ser humano, en nuestras debilidades, en nuestra vulnerabilidad, somos dinámicos, nos vamos entregando, nos vamos dando, ¿sí? Nos vamos dando. Y entonces, esto es algo bien importante. Parte de las dudas pertenece a la dinámica de la fe. No quedarnos, a veces me gusta decir, tenemos que llegar a un momento de decir, no lo entiendo, me duele, si cualquier misterio, no lo entiendo, me duele, quisiera que fuera diferente, pero confío en ti, Señor. Esa es la dinámica de la fe, ¿sí? No lo entiendo, me duele, quisiera que fuera diferente, ¿sí? Pero confío en ti, Señor. Esa es la fe, es la dinámica de la fe, ¿sí? Y entonces habla aquí de, pues, esa postración, pero ahí está toda la humanidad, ¿no? Toda la humanidad de nosotros dudando. Entonces el 18 dice, viene la aparición de Jesús. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder, ¿sí? Todo poder. Algunas Biblias lo traducen como toda autoridad, ¿sí? En el cielo y en la tierra. Entonces, con esa autoridad que escuchamos en la carta de los Efesios sobre todo el universo, y además como cabeza de la iglesia y que es su cuerpo, ¿verdad? Les dice, vayan entonces y hagan a todos los pueblos que sean mis discípulos, ¿sí? Entonces está el envío misionero, vayan a todos los pueblos. ¿A qué cosa? A hacer discípulos. Entonces es ir, pero hay una razón por la cual, por la razón por la cual Jesús los está enviando, y la razón única es para hacer discípulos, ¿sí? El envío es para hacer discípulos. Y entonces, ¿cómo se hace un discípulo? Bueno, acercándose a ellos. Segundo, bautizándolos, dice. Entonces dice, hagan a todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. ¿Dónde? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿sí? Sumergiéndolos en la misma
interioridad. Voy a decir esto, a ver cómo sale. Este bautismo es como un tipo de ascensión inversa, ¿sí? Porque el bautismo la palabra bautizo en griego significa sumergir. Entonces Pablo en los Romanos, capítulo 6, va a decir que somos sumergidos en la muerte de Jesús para ser resucitados, ¿sí? Somos sumergidos. Y bautizar es que somos sumergidos en esa realidad, pero como Jesús ha subido al cielo y ha ascendido al cielo, esa inmersión es inversa porque es una subida al cielo, es una nueva realidad. A eso me refiero, que es un bautismo inverso, ¿no? Otra vez estoy acudiendo a palabras un poquito limitadas, de sumergir para arriba, ¿no? Sumergir en bautizar en el cielo, de alguna manera en nuestro lenguaje, para poder abrazar la dificultad de este gran misterio, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que en esa nueva realidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se unifican en esta ascensión. Y dice, y enseñándoles, vayan, acérquense, ¿sí? Para ser discípulos, ¿cómo? Bautizándolos, sumergiéndolos en ese misterio de Cristo, pero no solamente, sino no quedarnos en algo tan superficial como el rito externo, sino hacer vida ese rito por el cual Dios transmite concreta sacramentalmente toda su vida divina, que es el bautismo. Los demás sacramentos siguen al bautismo, concretizan el bautismo, lo hacen presente, lo hacen real, nuestra realidad. Cuando yo me caso, ¿qué hago? Sé bautizado, ¿no? Eso que has recibido, transmítelo y ponlo al servicio de tu familia y de tu pareja, ¿no? De alguna manera. Y dice, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy aquí con ustedes hasta el final del mundo. Como veo que se me está acabando el tiempo, bueno, quisiera de alguna manera leer algunos, 2 párrafos pequeñitos acerca de lo que el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, y que esté intercediendo por nosotros después de del periodo que Dios le haya dado para purificar nuestras vidas, ¿verdad? Después de eso, vamos a llamarle en este lenguaje de esos 40 días. El Papa, en su libro cuando habla de la subida al cielo, es el último capítulo, dice, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria. En mi libro, en la página 599, dice lo siguiente: la ascensión no es un marcharse a una zona lejana del cosmos, sino la permanente cercanía que los discípulos experimentan con la fuerza que les produce una alegría duradera, ¿sí? Entonces, ascender, ¿verdad? Es una manera de quedarse plenamente con los discípulos de una manera nueva, El Papa León, de una manera hermosa, dice que ese quedarse ahora es quedarse en los sacramentos, en la manera de poder ver a Jesús, la manera nueva de ver a Jesús. Y eso estaba en la lectura del oficio de esta mañana. Es a través de los sacramentos. Entonces, de ahí es mirar a Jesús que ascendió al cielo, es a través de la Eucaristía. Es a través del sacramento de la confesión, porque de ahí Él intercede por mí. Es cuando se hace concreto su intercesión, que Él me perdona los pecados a través del sacerdote, que se hace presente que allí yo estaré ahí con ustedes todos los días de mi vida, ahí en la Eucaristía. Y finalmente este otro párrafo tan hermoso del Papa dice: el Jesús que se despide no va a alguna parte en el astro ajeno, ¿sí? En un astro ajeno, nuevamente diciendo, no es cuestión de ciencia ficción, ¿verdad? Es un lenguaje simbólico de la Biblia. Dice, Él entra en la comunión de vida y poder con el Dios viviente, en la situación de superioridad de Dios sobre todo espacio. Por eso no se ha marchado, sino que en virtud del mismo poder de Dios, ahora está siempre junto a nosotros y por nosotros. En los discursos de despedida del Evangelio de Juan, Jesús dice precisamente esto a sus discípulos: me voy
y vuelvo a su lado. Capítulo 14, versículo 28 de San Juan. Aquí está sintetizada maravillosamente la peculiaridad del irse de Jesús, que es al mismo tiempo su venir. Y con esto queda explicado también el misterio acerca de la cruz, resurrección y la ascensión. Su irse es precisamente así un venir, un nuevo modo de cercanía, de presencia permanente, que Juan pone también en relación con la alegría de la que antes hemos oído hablar en el Evangelio de San Lucas. Y finalmente este párrafo final dice, puesto que Jesús está junto al Padre, no está lejos, sino cerca de nosotros. Ahora ya no se encuentra en un solo lugar del mundo como antes de la ascensión. Con su poder que supera todo espacio, Él no está ahora en un solo sitio, sino que está presente al lado de todos, y todos lo pueden invocar en todo lugar y a lo largo de la historia. Qué maravilloso párrafo con el cual hemos terminado del Papa Benedicto XVI, y con eso les doy mi bendición. Ojalá que podamos, vayan a esas páginas tan hermosas del Papa. No sé si se puede encontrar eso en internet porque es en sus escritos, pero de alguna manera por ahí yo pondré algunas notas en la descripción del video. Que el Señor les bendiga, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un granito de arena para poder construir este reino de Dios y poder saborearlo a través de la lectura atenta de la Sagrada Escritura. Hasta pronto. Feliz día de la Ascensión.